Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Siempre que estamos preparándonos para venir para acá, estamos muy alegres de poder compartir con ustedes, hermanos. Siempre es una bendición. Y pues desde hace casi 2 años, por la misericordia de Dios, hemos venido hablando sobre el Salmo 119. Un precioso salmo cargado de gracia. Algunos tal vez han catalogado ese salmo de puro hablar de la ley, la ley, la ley. Como si la ley no fuera una expresión de la gracia y la misericordia y la excelencia de Dios. Y desde ese enfoque, ¿verdad?, del carácter santo y lleno de gracia de nuestro Dios, hemos venido meditando en este salmo, en este precioso salmo. El día de hoy no será la excepción. Hoy vamos a tener una reflexión ahora de los versículos en el mismo Salmo 119, de los versículos 81 al 88. Vamos a leer estos versículos y vamos a un momento de oración para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a recibir de Él su mensaje. Leamos en el Salmo 119, versículos 81 al 88. Esto dice la palabra de Dios. Dice: mi alma desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles. Con mentira me han perseguido. Ayúdame. Casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandonaré tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. Amén. Oremos. Señor, tu palabra es bendita, Señor, y tu palabra es la verdad. Como bien nos dices tú, Señor, en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Te rogamos, Señor, que tú la traigas a nuestro corazón. Que no se quede en estas páginas, Señor, sino que las grabes en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, como hace unos minutos cantábamos. Enséñanos. Haznos oír tu voz. Necesitamos de ti, Señor. Si tú no hablas, Señor, no hay manera de hablar a nuestra alma. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero leer una cita que encontré en la página byteproject.com. Dice así: Wurmbrand, esto fue un pastor de hace muchos años. Wurmbrand sería golpeado y torturado de formas profundamente dolorosas. La tortura física incluyó ser quemado, mutilado e encerrado en un gran refrigerador congelado. Un día fue golpeado en las plantas de los pies hasta que le arrancaron la carne. Y al otro día, fue golpeado hasta los huesos. También fue obligado a presenciar la humillación de otros prisioneros cristianos. Wurmbrand llevaría las marcas de estas torturas durante el resto de su vida. Aquí está hablando los hermanos de byteproject.com, están hablando acerca de Richard Wurmbrand, que fue un pastor luterano, el cual fue tremendamente torturado por parte primero del gobierno nazi que en ese entonces había ocupado su país, y luego fue torturado también por parte del gobierno comunista que había ocupado su país luego de la salida de los nazis. Este hombre, Richard Wurmbrand, decidió simplemente hacer defensa
de Cristo delante de una gran multitud que estaba aclamando juntos de que el comunismo y el cristianismo eran compatibles y amigos. Richard Wurmbrand dijo ante aquella multitud que no debían ser cobardes y que no debían inclinarse delante del gobierno o delante del Estado como si fuera Dios, sino solamente delante de Cristo. Esto le costó 14 años de prisión y tortura. A este sermón le he titulado Paciencia en el sufrimiento por la injusticia. La paciencia en medio del sufrimiento no es para nada fácil. Siempre es doloroso, siempre es difícil, siempre es, mucho sufrimiento, no solo físico, sino en nuestros corazones. Y menos, ¿verdad?, si es un sufrimiento tan alargado, un sufrimiento que dure tanto tiempo, que parece que no se ve el día en que acabe este sufrimiento. Y esto lo agrava aún más cuando el que sufre es consciente de que su sufrimiento es injusto, de que han sido más bien personas más malvadas quienes han decidido hacer daño a él solamente porque sigue a Jesucristo, solamente porque quiere ser fiel a Cristo. Esto es injusto y esto agrava el sufrimiento en la persona que está siendo dañada. Claro que sí. Definitivamente nunca el sufrimiento, y mucho menos el injusto, es bien tomado. Por lo tanto, la paciencia en medio del sufrimiento es la virtud, una de las virtudes más grandes que Dios otorga a un mortal pecador. El salmista parece que está pasando por un tiempo de persecución, de sufrimiento de parte de los malvados por causa de la justicia. Y aún sufrir injustamente, ¿verdad?, en manos de aquellos que odian a Dios. Así parece que encontramos la situación que nos describe el salmista. Pero se ha propuesto este hombre que escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo, se ha propuesto a seguir confiando en la instrucción que le da la palabra de Dios. Él ha determinado en su corazón solamente dar atención, sus pensamientos, su meditación y su consolación solamente a la palabra de Dios. Por lo tanto, él no tiene otra esperanza, no tiene otro alivio en su dolor más que la palabra de Dios. Solo confía en Dios, confía en la bondad de Dios, en que a su tiempo lo librará. Quiero que meditemos en esta porción del Salmo de esta siguiente manera. Lo primero que vamos a ver es que pasan los años, y hablando en primera persona, y aún sufro la persecución. Lo segundo es sufriendo daños permanentes. Lo tercero será entonces amenazas y mentiras no quitan nuestra confianza de la verdad, es decir, de la palabra de Dios. Y lo cuarto, entre más me atacan, más me aferro a tu palabra. Así lo vamos a estar desarrollando. Lo primero es entonces, pasan los años y aún sufro la persecución. Versículos 81 al 82. Dice así: mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Y el 82 luego dice: mis ojos desfallecen esperando tu palabra mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Amén. Ahorita mencionaba un poco acerca de la historia de Richard Wurmbrand. En esta historia, él literalmente pasó más de una década sin poder hacer más que solo soportar el sufrimiento
por años. La tortura, literalmente una tortura. Y él en prisión, mientras estuvo encerrado, cuenta la historia que solamente se dedicó a la oración, mucha meditación en la palabra de Dios, y eventualmente le predicaba el evangelio a otros presos, primero con su voz y luego cuando ya no pudo hablar porque no le dejaban, lo hacía con clave Morse. Y cuenta la historia de que un hombre, al escuchar la clave Morse, el evangelio siendo predicado por clave Morse, creyó en Cristo, y luego, una vez, después de años, se encontraron en la misma prisión, en el mismo recinto como prisioneros, y él le dijo que él creía en Cristo. ¿Y cómo creíste en Cristo?, le preguntó Richard. Un hombre me predicó con clave Morse, y él dijo, yo soy. Y se pusieron muy felices los dos. En medio del sufrimiento, Dios consolando a Wurmbrand. Pero aquí vemos más bien que es un sufrimiento alargado, muy prolongado, que parece que no ve el fin. Y el salmista clama a Dios, y su oración es, mi alma desfallece por tu salvación. Pero luego le agrega otra frase y le dice él a Dios, en tu palabra espero. Así que en medio de sufrimiento que parece ser sin fin, solo hay un consuelo, y es la palabra firme e inamovible de Dios. La palabra de Dios nunca va a pasar. Los cielos incluso y la tierra incluso van a pasar. Para Dios fácilmente los cielos pueden ser removidos y la tierra puede ser destruida muy fácilmente por Dios, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Así que el salmista encontraba un suelo firme, un lugar firme y sólido donde pararse, el cual nunca será removido. Y es la palabra de Dios. En esta palabra inamovible encontró su confianza, su consuelo, su seguridad. En el Salmo 37:7 nos manda el Señor de esta manera: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. No te impacientes. No. Cálmate. Espera en Dios. Hay algo que nos enseña entonces este salmista, guiado por Dios, nos enseña esto, y es de que el sufrimiento o la tortura o la persecución puede parecer nunca acabar. Probablemente nosotros no estemos sufriendo de esa manera como el salmista o como Richard Wurmbrand. No, seguramente no. Pero, ¿y qué si de alguna manera nosotros estuviésemos sufriendo alguna injusticia por parte de alguien? Un familiar, un amigo o alguien que simplemente se ha empeñado en señalarnos de manera injusta. Bueno, Dios, el Señor, nos manda a esperar callados, en silencio, en Él. No vamos a esperar a que la persona cambie, no. ¿Por qué tendríamos nosotros que exigir el cambio de los injustos? Es decir, que ellos cambien. Cambia porque me estás haciendo daño. Más bien, esperamos a Dios, que es su obra nada más. El tiempo de sufrimiento se pasa igual cuando es corto a cuando el tiempo es largo. Igual se sufre. Sea largo o sea corto, el tiempo de sufrimiento siempre es desagradable. Siempre es difícil. Pero sea largo o sea corto el tiempo de sufrimiento injusto, tenemos que atravesarlo con la misma actitud, siempre esperando en Dios. Siempre. Porque no tenemos o no deberíamos buscar tener otro consuelo más que Dios, más que la firme y eterna palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos promesas
preciosas. Por ejemplo, ahorita acabo de leer una de ellas y está en el Salmo 37. Quiero que leamos un poquito más el Salmo 37. Dice así, versículo 1, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y si terminamos de leer todo el Salmo, se refiere a estas preciosas promesas. Dios ha prometido entonces a los justos que sufren persecución de manera injusta, ha prometido que Él se encargará de hacer justicia. No quiero entrar en detalles en que Él va a destruir a nuestros enemigos y los aplastará. No, a lo mejor más bien Él termina convirtiéndolos a Cristo y se vuelven nuestros amigos y hermanos. En alguna ocasión oré por algunas personas, algunos perseguidores de esta manera: Señor, haz justicia. Y decía yo al Señor, porque era la reflexión que tenía yo con el Señor. Y le decía: Señor, y el que tú hagas justicia puede significar o que los juzgues o que los salves. Porque la salvación de Cristo es la manifestación de la justicia de Dios por medio de la fe. Y no es el tema del día de hoy. Pero se hace justicia cuando Dios salva a un pecador, porque hace justicia por medio de Cristo. Así que oramos pidiendo al Señor que haga justicia, pero Dios promete que la hará. Debemos esperar entonces en las promesas de Dios con paciencia. Ahora vamos a la segunda parte que dice, sufriendo daños permanentes. Versículos 83 al 84. Salmo 119, 83, 84. Dice, aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Amén. Un odre, ¿saben qué es un odre? Eso es una bolsa de cuero en donde depositaban el vino, ya que estaba listo, ¿verdad? En una bolsa de cuero, ahí la tenían guardado el vino. Bueno, eso era de cuero. Cuando un odre estaba expuesto al humo, ese cuero se secaba y se podía romper, se hacía daño con el humo, por el calor y lo seco. Termina secándose y dañándose más el odre. Y eso pues trae pérdida. El salmista dice que él es como un odre así expuesto al humo, siendo dañado. Parece que el sufrimiento, parece que la persecución le está trayendo daño de manera física y de manera emocional. Le está afectando profundamente y probablemente sean daños permanentes. Volviendo de nuevo a la historia de Richard Wurmbrand, nos cuenta ahí en Byte Project que él trajo esas marcas o esas cicatrices el resto de su vida. En las mutilaciones, por ejemplo, pues él perdió algunos miembros en su cuerpo y no volvió a recuperarlos. Tenía grandes marcas en sus espaldas, en su espalda, en sus pies, en sus manos, en su cara. En muchas partes de su cuerpo estaba tremendamente marcado. Asimismo, el salmista dice que él parecía como un odre que estaba siendo expuesto al humo, echándose a perder, dañándose. El cuero, ¿verdad? Se le salen grietas cuando se daña de esta manera. Sin embargo, otro dato importante y curioso, ¿verdad? Con respecto al odre, cuando le está dando el calor, es que el vino que tiene dentro empieza además a fermentar
más rápido o a fermentar más, y eso le agrega un sabor más sabroso todavía. Así que mientras está siendo dañado el odre, ¿verdad? De manera no intencional, el vino que está dentro parece que le está haciendo bien ese calor. Y esto solo quiero usarlo a modo de ilustración para reflexionar, ¿verdad? El sufrimiento en nosotros, así como ese odre, si somos de Cristo, está produciendo algo mejor, algo muy bueno en nosotros. Definitivamente duele, pero el contenido que Dios ha puesto dentro de nosotros se va cada vez perfeccionando más. Qué bendición, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. El salmista se veía así, ¿verdad? Estando a merced de los malos y siendo afectados por ellos mientras pasa el tiempo, pero su confianza seguía en el Señor. Continuaba confiando en el Señor. Él hace una pregunta. Dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Es una pregunta justa. No es un reproche a Dios. Es una pregunta que el salmista desea conocer. ¿Cuándo será justicia? ¿Por qué es una buena pregunta? Porque él reconoce de que Dios es justo y de que aquellos que practican la injusticia serán castigados por el Señor. Por lo tanto, él está mirando su situación no como una mera víctima, sino como una manera en que Dios expresará su justicia en el mundo. En el Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice así: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, aquí estas almas clamaban: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquellos santos en el cielo clamaban a Dios, preguntándole a Él: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a hacer juicio de aquellos que nos destruyeron? Gracias, hermano. ¿Cuándo?, preguntaban los santos. Así que la pregunta a Dios, ¿cuándo harás justicia?, no necesariamente viene de un corazón que se queja o que reprocha, sino más bien de un corazón santo que anhela conocer cuándo el Señor hará justicia y de que realmente Dios sí lo hará. Y espera en la justicia de Dios. Aquí ellos reciben la respuesta. Dice que clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué esperaran? Dios lo va a hacer, pero espera. Ellos reciben una respuesta clara a su pregunta. Y la respuesta es: bueno, hasta que se complete el número de los que sufrirán esta injusticia. ¿Es acaso Dios un Dios o un padre cruel que le gusta ver morir a sus hijos? No es eso. Aquellas personas que se dedicaron y aún se dedican a
matar a hombres y mujeres e incluso niños solamente por su fe, aquellos, si el Señor no les concede el arrepentimiento, van a tener que enfrentarse algún día a un Dios airado. Y el día que se enfrenten al Dios airado, Dios les dirá exactamente por qué serán condenados. Y ellos serán totalmente conscientes de su culpa. Así que Dios nos dice en la Escritura también, ¿verdad?, de que ellos solamente están acumulando ira para el día de la ira. Y este número que se está cumpliendo, no solamente por decreto de Dios así será, sino también que Dios a estos malvados, no dándoles, no otorgándoles el arrepentimiento y la fe, les está más bien dejando acumular ira para el día de la ira. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos revela entonces la palabra de Dios la severidad de Dios. Pero ¿y entonces qué pasa con los decapitados o con los que mueren por causa de Cristo? Ellos son bienaventurados. A estos santos los vemos nada más y nada menos que ahí, cerquita del Señor, hablando con Dios. Son felices, son bienaventurados. Ellos no están sufriendo nada, al contrario, están gozándolo todo. Y si claman, no claman porque se sientan mal o tristes por la injusticia, sino que claman por la justicia, lo cual no es lo mismo. Claman por el juicio, porque conocen de que los cimientos del trono de Dios son justicia y juicio. Y Dios no puede ser injusto. Y Dios no puede dar por inocente al culpable. Por eso claman. Ellos anhelan ver la manifestación de Dios en juicio. Dios tiene el tiempo señalado para hacer este juicio. Y nosotros debemos esperar en Él, no desesperarnos. Hace rato, esta tarde hablábamos con los niños, sobre las recompensas y reflexionábamos un poco acerca de las recompensas y les decía, las recompensas no serán ahora, serán en la eternidad cuando Cristo venga. Cuando el Señor venga, dará su recompensa a cada quien como lo merezca, como se lo haya ganado, porque son recompensas. Y les decía, bueno, pues toca esperar hasta que el Señor venga para dar las recompensas. Así que toca ser pacientes. También con respecto a el juicio de Dios, toca ser pacientes. Debemos esperar. El salmista estaba preguntando ¿cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Y Dios nos responde ahora, hasta que se cumpla el número. Él va a dar y va a ejecutar su juicio sobre todas las naciones. Esta no solo es una amenaza para el pecador, es una promesa para el que ha sido salvo. ¿Anhelamos nosotros la destrucción de las personas? No. No anhelamos eso. Anhelamos ver la manifestación de nuestro Dios en este mundo. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De esta manera, en realidad, estamos orando a que la obra de Dios, la cual es santa, justa y bondadosa y misericordiosa, se haga en la tierra. Y será tremenda la obra que el Señor manifestará en aquel día. Continuamos ahora con los versículos 85 al 86, que le he titulado Amenazas y mentiras no quitan nuestra confianza de la verdad, es decir, de la palabra de Dios. Versículos 85 al 86 dice, Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido. Ayúdame. Amén.
Cuando prestamos demasiada atención a las amenazas y a las mentiras de quienes no temen a Dios, nos vamos a atemorizar y no vamos a obedecer al mandato de Dios. Cuando nosotros estamos dando completa atención y llenamos nuestros pensamientos con las amenazas, con mentiras de aquellos que aborrecen a Cristo, estamos simplemente cargándonos de algo que no necesitamos llevar. Eso es llenarnos de miedo. Y con miedo no podemos avanzar ni un paso para seguir detrás de Cristo, porque es muy peligroso andar con Cristo. Dicho de alguna manera, estamos rodeados de riesgos solamente con andar detrás de Cristo. Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dice en los versículos, capítulo 5, versículos del 10, 11, y quisiera leer el 12 también, dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 dice así: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. En Reina Valera dice: mintiendo, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Somos entonces más bien bienaventurados cuando dicen toda clase de amenazas y dicen toda clase de mentiras. Nos da entonces más bien motivos para ser consolados. Nos los da el Señor Jesucristo también. Ahora Cristo más bien nos dice, vean, no solamente ustedes son perseguidos por causa de la justicia, o algunos de ustedes lo serán. No solo eso, sino que además son muy afortunados de serlo. Son bien afortunados, muy bendecidos, porque se les tomó en cuenta para ser perseguidos por causa de Cristo. Hace unos meses estábamos leyendo algo. En uno de nuestros viajes a Torreón estábamos leyendo algo y decía el autor acerca de una familia o de una comunidad de cristianos que estaba siendo perseguida, y decía que ellos son culpables, o mejor dicho, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Voy a explicar esto. El autor hacía una reflexión sobre que una persona en un país en donde persiguen a los cristianos de manera activa y violenta, una persona es inocente, es decir, no va a ir a la cárcel, no le van a hacer daño, no lo van a matar, hasta que se demuestre lo contrario. Y él mencionaba de que se demuestra lo contrario es con su actitud cristiana. Él decía de que en aquella comunidad, pequeña comunidad de cristianos, se les notaba que eran cristianos por la forma de vida que tenían, por cómo reflejaban la gracia de Dios en sus vidas. Y por eso, cuando notaban esa actitud cristiana en las personas, los atrapaban y los echaban a la cárcel y les hacían daño. Así que ellos eran inocentes hasta que quedaba demostrado de que eran culpables. Somos bienaventurados si somos hallados culpables, ¿verdad? Qué maravilloso de que a uno se le diga, mira, habla como cristiano, actúa como cristiano. Hay algunos que se alegran, otros que se enojan. Pero qué bienaventurados somos entonces si alguien nota esa diferencia. Entonces, somos bienaventurados no simplemente por el hecho de sufrir violencia, no. Somos bienaventurados es porque la gracia del Señor ha actuado en nosotros. ¡Qué maravilloso! Después de estas palabras del Señor Jesús, Él le dice a ustedes, Él le dice a las personas, ustedes son la sal de la tierra. Y luego les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder, ni se enciende una luz para esconderla debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa y alumbra a todos.
Ustedes son eso. Así que somos bienaventurados, no simplemente, ¿verdad?, por recibir azotes, sino porque el Dios vivo nos ha vivificado a nosotros. Así que aquellas amenazas y aquellas mentiras no van a quitar nuestra confianza de la palabra de Dios. No, más bien nos van a ayudar. El salmista dice al final de estos versículos, ayúdame. El Señor nos va a ayudar para seguir siendo fieles y para ser cada vez más fieles y santos para Él. Continúo. Número 3. Entre más me atacan, más me aferro a tu palabra. Versículos 87 al 88. Dice así. Casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde tu testimonio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 16 al 18. Entonces, nos hallamos en una realidad tal vez física. Podemos ser destruidos. Sí. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo o al que puede matar el cuerpo, pero no puede hacer nada más. Claro, estamos expuestos a que el cuerpo realmente sea destruido. El salmista dijo, a mí casi me destruyen, casi me matan. ¿Pero qué? Yo no abandoné tus preceptos. El Señor Jesús ahí mismo en Mateo capítulo 10 dijo, teman más bien al que no solamente el cuerpo, sino también al alma puede arrojarle al infierno. No solo mata, sino que echa al infierno, es decir, a Dios. Nosotros entonces estamos llamados a poner nuestra mirada en Dios. El hombre o el ser humano puede hacer muchas cosas. Sin embargo, no puede hacer más allá que solo daño físico o intentar hacer un daño emocional. Pero Dios, el cual sí puede arrojar incluso al infierno, nos ha querido preservar para la vida eterna. Las cosas temporales son esas cosas visibles, pero las cosas que no se ven son esas cosas eternas a las cuales debemos prestar más atención. Y el consuelo de Dios será el que va a sostener nuestros corazones en medio de esta dificultad. El apóstol Pablo dijo, no desfallecemos, más bien, aunque se nos dañe más el cuerpo, más llenos de tu gloria estamos, Señor. También dijo ahí mismo en 2 Corintios, ¿verdad?, que en su debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Tenemos debilidad, realmente estamos vulnerables al daño de otras personas. Pero, ¿y qué? Nosotros no estamos esperando quedarnos con este cuerpo débil para siempre. En 1 Corintios capítulo 15, Dios nos promete darnos un cuerpo eterno, glorificado, semejante al cuerpo de Jesucristo. Así que nuestras esperanzas y las promesas de Dios trascienden a esta vida. Por la eternidad, el cristiano gozará más bien de una gozo y de una estabilidad que nunca se le va a quitar. Nunca nadie se la va a arrebatar. Esperamos esa vida, amén. Es nuestro anhelo.
En Job 13:15, Job dijo así: aunque él me matare, en él esperaré. Y de nuevo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Tenemos una esperanza la cual está viva y vamos a perseverar en ella. Es decir, vamos a ser pacientes, constantes, mientras estamos en oración. Ahora, ¿y por qué y para qué aferrarnos a la esperanza de vivir, incluso clamar a Dios, dame vida? Es decir, vivifícame, utilizando la palabra del salmista. ¿Para qué aferrarnos a esa petición de Señor, vivifícame? Vivifícame, Señor. Y el salmista responde esa pregunta que pudiéramos tener. Quiero plantearla nuevamente ahora de otra manera. ¿Para qué nosotros estar pidiendo, Señor, dame vida, Señor? Si nuestra esperanza está en la vida eterna. El motivo del salmista, y el cual debería ser el nuestro, si queremos seguir viviendo, debería ser eso nuestro motivo. Y él dice, en la segunda parte del versículo 88, para que guarde el testimonio de tu boca. No para que siga disfrutando esto y aquello. Claro, nos encanta disfrutar. Qué bueno es disfrutar. Dios nos da cosas buenas y las disfrutamos de muchas maneras. Pero en realidad, nuestro motivo para seguir en la tierra de los vivientes es para que guarde el testimonio de tu boca. Quiero aprender a vivir para ti, Señor. Si voy a vivir, quiero aprender a vivir para ti, Señor. Quiero vivir conforme a ti, Señor. No conforme al mundo. Quiero vivir conforme a ti. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Esto dice el autor de Hebreos. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Consideremos pues a aquel, es decir, a Cristo. Él no merecía el sufrimiento por el que pasó. No, él definitivamente en nada merecía el sufrimiento por el que pasó, pero lo soportó. ¿Cómo lo soportó? Él no estaba mirando simplemente el sufrimiento. Él estaba más bien mirando la gloria detrás del sufrimiento, mirando el anhelo, el deseo de obedecer a su Padre y de cumplir este plan hermoso y eternamente lleno de gracia de salvar a los pecadores. A Cristo no le motivó mantenerse en el sufrimiento simplemente por parecer un mártir. No, sino por la justicia y por la gracia, por el amor. Amor al Padre, amor a nosotros, amor a la justicia y a su propia palabra, la cual se cumplió en él. Nos dice aquí que nosotros consideremos a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Para que nos identifiquemos con él en el sufrimiento. Él sufrió muchísimo más y de manera más injusta de lo que nosotros pudiéramos sufrir en esta vida de forma injusta. Y lo consideremos a aquel para verlo a él y decir, wow, mi Señor me enseñó a sufrir. Me enseñó a soportar. Mi maestro no solo me enseñó algunas cosas de teología, sino que me enseñó a sufrir de tal forma que glorifique a Dios. Y así cobrar ánimo en nuestro corazón. No ha habido
sufrimiento más injusto que el de Jesús, pero Él lo hizo. Es decir, sufrió por nuestros pecados y en obediencia al Padre Celestial. Cristo sí conoce el sufrimiento. Cristo sí conoce de perseguidores. Él sí fue terriblemente perseguido. Pero vemos cómo además nuestro Señor Jesucristo venció al tercer día la muerte misma. Y volverá. Y dice la Escritura de que todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron harán lamentación al verlo venir de nuevo en toda su gloria. Y todo este asunto lo hemos platicado el día de hoy, lo hemos hablado el día de hoy, de que esperamos su glorioso retorno, esperamos su gloriosa restitución, su gloriosa salvación completa de nuestros cuerpos, porque no nos quedamos simplemente con estos cuerpos de muerte, sino que Jesucristo nos dará un cuerpo eterno. Y además esperamos aquel día en el que juzgará el Señor a todos, al que perseveró en su injusticia y en su maldad, y al que, no perseverando más, se arrepintió de sus pecados y confió en Él. Pero ahora, ¿tú confías que Él es suficiente en medio del sufrimiento? ¿Tú confías de que Él es el victorioso Salvador que te da el consuelo, la seguridad en medio de la injusticia? Tal vez no vamos a escuchar de Él una voz o vamos a ver una gran señal de que tal día se acabará tu sufrimiento. Probablemente no, pero tenemos grandes promesas que no serán quitadas de la palabra de Dios. ¿Confías en estas promesas? Yo espero confiar, porque no hay otro consuelo para el sufrimiento. No lo hay. Más que el que nos ofrece Él, el cual es esperanza de vida eterna, que trasciende de esta vida a la eterna. Amén. Esperamos en Cristo y Él lo hará, de veras, Él lo hará. Los que esperan en Él no serán avergonzados nunca. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, con la que nos santificas. Gracias por darnos la perspectiva, Señor, la cual es tuya y nos da aliento. Te ruego, Señor, de que fortalezcas nuestros corazones en medio del sufrimiento. Particularmente te pedimos, Señor, por nuestros hermanos quienes están ahora, Señor, ahora en ese mismo momento, padeciendo persecución por causa de la justicia. Sé con ellos, Señor, y consuélalos en medio de la soledad que trae el sufrimiento. Que tu presencia, Señor, sea su aliento. Que tus palabras, Señor, sean para ellos suficientes para llenar sus almas de gozo y de esperanza. Gracias, Señor, por Cristo, por morir por nosotros. Padre nuestro, ayúdanos a estar firmes.